Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que convocamos desde el Ayuntamiento de Palma para hacer público lo que era un compromiso ya desde hace algo más de un año de poder sacar adelante una auditoría de estado-situación que hemos titulado Estudio y Diagnóstico del Estado y Uso de la Red Ciclista en la ciudad de Palma, para presentar finalmente la fase 1 de este estudio estratégico. Me acompaña el representante de IDOM, Francesc Aresabala, que ha sido la empresa que se ha encargado de hacer esta auditoría, este estudio de estado de situación, para que luego en el detalle nos pueda ir explicando la presentación que se ha preparado a este efecto. Quería, antes de comenzar, hacer un par de apreciaciones muy rápidas, serán 4 o 5 minutos máximo. En primer lugar, agradecer el esfuerzo que se ha hecho entre diferentes entidades públicas y áreas también del propio Ayuntamiento de Palma. Vialidad y accesibilidad, así como parques y jardines de la Regiduría de Infraestructuras. También el esfuerzo que se ha hecho desde SMAP y concretamente con la aportación de datos con respecto al servicio de bicicleta de transporte público Bicipalma, a la empresa municipal de transportes, que ha aportado toda su información referente al tema de zonas de contenedores colindantes a zona de carril bici, a la zona de Aimalla por el tema de los contenedores y a la AMT por el tema de las paradas de autobuses, al Consell Insular de Mallorca, el área de movilidad e infraestructuras, puesto que han sido ellos los que también lideran toda una serie de sendas ciclables y que se pueden incluir en todo lo que son los accesos a la ciudad de Palma, a la Autoridad Portuaria de Baleares, que también ha sido consultada, puesto que una parte importante del carril bici dentro de la ciudad es zona de autoridad portuaria y es carril bici titularidad de este ente público, y también a la 11, la Delegación Territorial de Baleares, puesto que hemos podido tener y desde IDOM han podido hacer un trabajo detallado para acoger aquellas inquietudes que tenían con respecto al tema de carriles bici, concretamente en el entorno de lo que son las aceras. Grosso modo, se va a hacer una presentación de en torno a 40 transparencias que intentaremos que sea lo más ágil posible y, además, algo más de 60 páginas del documento de la fase 1 que quedará después a disposición de todos, puesto que es un documento de conclusiones que va a ser público, a efectos de poderse consultar en detalle. Brevemente diré que es un documento donde se hace referencia, en primer lugar, a la regulación un tanto dispersa que tiene el Ayuntamiento de Palma y el punto de partida de donde sale todo lo que es el carril bici en la actualidad. En segundo lugar, hace una distribución de tipología de carriles bici, identificando 4 tipos, categorías principales y 15 subcategorías. Se hace también una distribución de la red de carril bici y el porcentaje que tiene en cada una de estas diferentes tipologías. Se hace también en el documento, que es muy interesante, un comparado con otras ciudades, el número de kilómetros de carril bici disponibles en relación al número de habitantes, la descripción de lo que son los carriles 30 y zonas 30. Se incluye también la información del desarrollo que en paralelo al carril bici está teniendo todo el servicio de Bicipalma como bicicleta de uso público compartido y todas las estaciones que se van distribuyendo. Se incluye también información de la demanda ciclista y el reparto modal como un concepto muy importante para saber en qué términos nos estamos moviendo en el uso de la bicicleta en la ciudad de Palma. Creo que son datos muy relevantes para saber qué diagnóstico, qué estado de situación tenemos. La demanda propia de Bicipalma, que es realmente sorprendente en positivo el incremento de uso que está teniendo. Pasa a continuación a hacer una casuística de los puntos de conflicto a nivel conceptual. En acera o peatonales, que se comparten con bici, que es un 35% de la red. Las intersecciones que tienen como puntos negros, que se han identificado un total de 77. Puntos de conflicto con paradas de MT, con el sube-baja del usuario de la MT con respecto al carril bici colindante, se han identificado 79, con 3 modalidades que luego se describirán.
con contenedores de recogida de residuos, tanto públicos de malla como privados, 118 puntos de conflicto, y después también uno específico que tiene que ver con el arbolado, que es fundamentalmente circunscrito a la calle Torcuato Luca de Tena de Palma, sin perjuicio de que pueda haber algún árbol en alguna zona que también están identificados. A continuación también se hacen un poco de las propuestas de soluciones de mejora para paradas de MT, los criterios de diseño y después de ello para soluciones en genérico pasa a lo que sería la ampliación del carril bici de Palma, donde tenemos actualmente 108,35 kilómetros y la idea es pasar a algo más de 160 kilómetros en un plazo relativamente breve, incluyendo el objetivo que tiene el propio PEMUS. Hay propuestas de mejora genéricas, como he dicho, para las intersecciones, las paradas de MT, para los contenedores. Se incluye también la zona ACIRE como una zona donde el tráfico está totalmente restringido y además hay una limitación a 30. Y la red futura, que como indicaba, queremos hacer mención que consiguiendo el objetivo de llegar a esos 167 kilómetros serían 59 kilómetros adicionales, pondríamos a Palma como una de las ciudades punteras número 1 en número de kilómetros disponibles de carril bici con respecto al número de habitantes, teniendo en cuenta todas las ciudades de España de más de 200.000 habitantes. Tenemos una idea muy clara, que era el diagnóstico, y con esto pasar luego en un periodo relativamente breve, escasamente esperamos poderlo tener, me confirmaban a finales de junio, la fase 2, que sería ya el tratamiento concreto para cada punto identificado con las propuestas de alternativa para eliminar o mitigar en máximo los riesgos de estos puntos identificados, y la cuantificación, tanto de la subsanación de esos puntos negros como también la cuantificación económica del crecimiento de esos 59 kilómetros adicionales. Por mi parte, nada más. Agradecer el esfuerzo de IDOM, de todas las entidades y áreas que han participado y han colaborado en poder tener esto. Espero que sea de interés y al finalizar quedaremos a disposición por si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración. Gracias. Muy bien, buenos días. Gracias, Antonio, por la presentación. Yo voy a intentar ser muy rápido, explicaros en qué consiste esta primera fase 1 del diagnóstico de la red ciclista de Palma. Básicamente he dividido la presentación en 8 puntos, que es explicar pues, el objetivo, qué documentos de referencia hemos tratado, hablar de la oferta, la demanda, el diagnóstico y un poco qué propuestas de mejora estamos planteando para esos puntos de conflicto que hemos identificado. El objetivo del estudio era bastante claro, es evaluar el estado actual de la red ciclista de Palma para detectar puntos de conflicto entre distintos usuarios de la vía pública, ¿vale? Con el fin de analizar y realizar propuestas integrales y puntuales que permitan mejorar la convivencia entre peatones y usuarios de la infraestructura ciclista. Tenemos unos documentos de referencia que nos han servido de base para la elaboración del diagnóstico, que básicamente es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma, aprobado en el año 22, la Guía de Recomendaciones para el Diseño de la Infraestructura Ciclista, editado por el MITMA en el año 2023, es el primer documento de referencia que tenemos en España para definir qué criterios de diseño ciclista tenemos que utilizar en nuestras ciudades. Y, por último, como ya ha comentado el concejal, todas las reuniones que hemos mantenido con los distintos departamentos de la Administración Pública. Hemos empezado analizando la regulación ciclista, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de circulación ciclista y de puntos de conflicto hablamos mucho de lo que es el diseño, pero una parte importante también es cómo se regula esa circulación en la ciudad, ¿no? En el ámbito de estudio. En Palma hemos visto que está un poco desavanzado, ¿no? Que hay como varias ordenanzas que regulan el uso de la infraestructura ciclista. Tenemos la Ordenanza Municipal de Circulación, tenemos la Ordenanza Municipal Reguladora de Movilidad Ciclista,
tenemos la recientemente aprobada Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica en Palma y hasta hace poco teníamos además unos decretos que autorizaban a circular puntualmente en algunos tramos de la ciudad, ¿no? Esto comparado con otras ciudades que hemos analizado, como Valencia, Málaga, Zaragoza, es como mucho más claro, ¿no? Tienen una ordenanza de movilidad en donde explica realmente cómo se regula esa circulación ciclista y de VMPs por el ámbito público, ¿vale? Entrando ya en analizar lo que es la infraestructura ciclista, lo que hemos hecho es un inventario de toda la red de Palma, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hemos identificado como 4 tipologías grandes o macro de infraestructura, que serían las sendas bici, las infraestructuras ciclistas en calzada, lo que sería infraestructura ciclista en acera y aquellos itinerarios compartidos, ¿vale? Y dentro de cada categoría hemos diferenciado subtipologías, ¿vale? De ese modo hemos podido analizar tramo a tramo qué infraestructura puede generar conflictos o no, ¿vale? A modo de ejemplo podéis ver pues, lo que es una senda bici, que le hemos diferenciado entre si está segregado o no el espacio para peatón, lo que sería la infraestructura ciclista en calzada, que es la que la guía del Ministerio nos recomienda como la adecuada, ¿no? Es decir, que el itinerario ciclista esté a cota de calzada, con varias tipologías de segregación. Luego la infraestructura ciclista en acera, que es la que nos genera conflictos con los peatones, pero ahí también hemos distinguido distintas tipologías, algunas con menor impacto con el peatón, ¿vale? Pues que serían pues, lo que es la acera bici segregado, porque está como segregado el espacio del peatón por arbolado o por mobiliario urbano, y desde las que están pintadas simplemente en calzada o en espacios peatonales, como veremos más adelante. Y por último, los espacios compartidos, que son pues, las calles 30, las plataformas compartidas o algunas calles más de ámbito externo que también están indicadas donde se comparte bicicleta y otros usuarios, ¿vale? Y finalmente hemos añadido otra categoría que sería otros, que son tramos de infraestructura que actualmente se encuentran en obras, así que no están operativos pero que se están mejorando, como podría ser el del paseo marítimo o el tramo que está en Sonferriol, acabando de hacer algún tramo en obra. Y luego hemos identificado los tramos que hemos llamado intersecciones, que son aquellos tramos donde el itinerario ciclista pierde continuidad en esas intersecciones y comparte espacio con el peatón, ¿vale? Luego, además, adicionalmente, aparte de lo que es la infraestructura ciclista pues, pura y dura, hemos analizado otros elementos existentes en Palma donde permiten la convivencia entre bicicleta y peatón, ¿no? Una sería las zonas ACIRE, que están principalmente englobadas en lo que sería el casco antiguo de Palma y suman un total de 26,5 kilómetros. Luego, las calles limitadas a 30, como sabéis, hace unos años el reglamento de circulación se modificó para que toda calle de sentido único, de un carril por sentido, se podría ser una calle de un carril de sentido único o un 1+1, en ámbitos urbanos están limitadas a 30, ¿vale? Entonces, esas calles, si se dieran las condiciones de diseño adecuadas, podrían ser calles donde bicicleta y vehículos podrían compartir ese espacio, ¿no? En muchas de ellas, evidentemente, no se da esos diseños adecuados para compartir, pero bueno, son calles que podemos ir trabajando. Y luego en Palma tenemos identificado lo que son los carriles 30, ¿vale? Que como conoceréis, pues bueno, es esa placa que hemos visto antes, que son calles de 2 carriles, donde el carril de la derecha está señalizado a 30 para compartir espacio con los vehículos, ¿vale? Y finalmente tenemos las zonas 30, ¿vale? En Palma existe la zona de Santa Catalina, que está definida como zona 30, y es un espacio donde dentro de ese perímetro, de esas puertas de entrada al interior, la circulación está limitada a 30. Con todo ello, hemos sumado, como ha dicho concejal, tenemos en Palma 108 kilómetros de carriles bici, de los cuales un 16% son sendas bici, casi un 25% son itinerarios ciclistas en calzada y tenemos un 35%, es de la categoría mayor, son itinerarios ciclistas en acera, ¿vale? Que pueden ser los que generan más conflicto con los peatones.
Esto pasa no es un problema único de Palma, pasa en muchas ciudades, pues que al final la construcción de los carriles bici tiene un histórico, ¿no? Y a poco hemos ido mejorando lo que os comentaba, ¿no? Esos criterios de diseño que cada vez tenemos más claro cómo hay que hacer los carriles bici, pero pues bueno, tenemos una herencia de unos años, de cuando empezamos a construir carriles bici, que poco a poco tenemos que ir mejorando. ¿Vale? En la tabla podéis ver pues, bueno, todos esos porcentajes de kilómetros que tenemos para cada una de las categorías analizadas, y lo que hemos hecho es ver también un poco cómo está Palma, ¿no? Cuál es la situación de partida. Entonces, analizando todas las capitales de provincia de más de 200.000 habitantes, hemos analizado cuántos kilómetros bici existen, hemos puesto solo lo que sería infraestructura segregada, si no hemos contado pues eso, las zonas ACIRE, zonas 30, porque al final hacer ese comparativo con otras ciudades, cada uno ha contado un poco de forma distinta. Entonces, teniendo en cuenta solo lo que es la infraestructura segregada, Palma tiene 0,21 kilómetros por cada 1.000 habitantes, está por encima de esa media de las capitales de provincia, justo por encima, y bueno, podemos decir que está de la parte media alta de la tabla, ¿no? Entonces, pues si mejoramos un poco la situación actual con la propuesta, pues lo que comentábamos, ¿no? Pues estaríamos en el top de las ciudades capitales de provincia. Otros elementos a considerar ha sido, pues, evidentemente, la red de estaciones de Bici Palma, actualmente con esas 85 estaciones y más de 1.500 bicicletas, con con una capacidad de 1.500 bicicletas y 2 estaciones virtuales, ¿vale? Y con un horizonte muy temprano de ampliar a 115 estaciones, con ampliaciones en la universidad, en el polígono industrial de Son Castelló, en Coll d'en-Rabassa, Son Dureta, Son Rapiña, y las que se van a implantar en el paseo marítimo en acuerdo con la Autoridad Portuaria de Baleares. ¿Vale? Aquí, bueno, en el plano podéis ver la situación actual de las estaciones de Bici Palma, en verde las futuras, donde se van a implantar, junto con la red ciclista existente. Cuando pasamos a hablar de demanda, pues bueno, evidentemente un elemento primordial siempre que hablamos de movilidad es el reparto modal, ¿no? Es decir, cuántos desplazamientos se hacen en Palma y en qué modos de transporte se hacen. Según datos del MITMA, que publica periódicamente con temas de telefonía móvil, sabemos que un día tipo del 2024 en la ciudad de Palma se realizaban 1.370.000 viajes al día, teniendo en cuenta que el reparto modal en bicicleta y VMP pues están en torno al 2%, podríamos, ¿no? Se puede estimar que realmente en Palma se realizan cada día más de 30.000 viajes en bicicleta y vehículos de movilidad personal. Para intentar saber un poco cuál es la composición de entre bicicletas y patinetes, se hizo un aforo en Blanquerna en la intersección con la calle Pare Bartomeu Pou. Ahí, tanto en el aforo de mañana como el de tarde, el 50% de la demanda de la infraestructura ciclista son patinetes, ya, que en ese tramo realmente la intensidad de patinetes es importante. Luego, cerca del 35% eran bicicletas y un 15%, no llegaba, un 13-15% eran bicicletas de Bici Palma. ¿Vale? Luego también hemos analizado, lo veréis más en detalle en el documento, datos de Strava. Al final Strava no nos da datos a nivel micro, pero sí que a nivel macro nos permite saber pues, cuáles son los puntos de origen de los desplazamientos, tanto por ocio como por trabajo o por movilidad cotidiana, se podría decir. ¿Vale? Entonces, al diferenciar Strava el tipo de desplazamiento, pues si es por trabajo o ocio, pues nos permite un poco saber realmente dónde están los orígenes y los destinos de estos desplazamientos y, por lo tanto, en consecuencia de eso, ¿no? La red de ciclista existente y la que vamos a proponer, qué áreas debería atender de manera prioritaria. La demanda de Bici Palma también la hemos analizado, realmente ha dado un salto espectacular. En el año 2019 no llegaba a 400.000 viajes al año, con 290 bicicletas y 37 estaciones. El año pasado, en 2024, superó el 1,2 millones de viajes, con esas poco más de 1.000 bicicletas que hay y las 85 estaciones.
Entonces, y evidentemente hemos analizado también dónde están las estaciones de mayor demanda, que las podéis ver aquí. Evidentemente la intermodal es la estación con mayor demanda, pero se reparte bastante homogéneamente por toda la ciudad. Es decir, es un sistema que está funcionando, yo creo que de manera adecuada. Y visto ya el análisis de lo que sería la oferta de infraestructura ciclista y la demanda, vamos a analizar ya qué tipologías de conflictos hemos considerado relevantes para mejorar la infraestructura existente. Evidentemente el primero es la infraestructura ciclista que tenemos en acera, que es la que genera conflicto con el peatón. En segundo lugar, lo que hemos llamado intersecciones, que son esos tramos de itinerario ciclista que cuando llega a una intersección el itinerario pierde continuidad y comparte la esquina con la acera del peatón. El tercer punto de conflicto son las paradas de MT, lo que decíamos, ese sube-baja del autobús o ese acceso y salida del ámbito de la parada, de la marquesina. Y en un nivel ya menor, pero también a tener en cuenta, sería la intersección con los contenedores, con la información que nos ha dado Emaya y que hemos analizado, y el arbolado. No me voy a extender mucho, pero sí que me gustaría de cada uno comentaros un poco la situación. De infraestructura ciclista, lo hemos comentado antes, el 35% de la infraestructura existente en Palma es de tipología en acera. Podéis ver aquí las distintas tipologías que hemos analizado y realmente las que consideramos que tienen un mayor punto de conflictividad con el peatón, así podemos pasar, son las que hemos marcado aquí en amarillo, que sería la acera bici en pintura, es decir, aquella acera que no está diferenciada con un pavimento distinto ni está segregada por arbolado o por bancos, es decir, los podéis ver aquí, ¿no? Pues las imágenes de lo que serían una infraestructura pintada en acera, y los carriles bici que están pintados en zonas peatonales, ¿no? De preferencia peatonal. De todos esos kilómetros, estas categorías suman un total de 6,8 kilómetros y por su localización y por demanda peatonal hemos considerado que hay 1,136 metros que son especialmente conflictivos, ¿no? Que sería pues el tramo de la calle Blanquerna, el tramo que hay pintado en la estación intermodal y el entorno de la plaza de la Verge del Miracle, ¿vale? Esto sumarían esos 1.136 kilómetros que, dada la tipología y la demanda peatonal que hay en esos entornos, pues podemos considerar que son los puntos más conflictivos, ¿vale? Serían estos que hemos marcado aquí, podéis ver en la foto. El segundo punto de conflicto, la segunda tipología de conflicto que hemos analizado y que en Palma es importante, es lo que hemos llamado interacciones, ¿no? Como podéis ver, hay un carril bici que tiene continuidad ahí, pero al llegar a lo que es la intersección pierde continuidad y se junta en un espacio con el peatón en el cual no sabemos bien quién tiene prioridad, ¿no? Porque además existe la señal esta que podéis ver, ¿no? Que dice que es un espacio compartido entre bici y peatón y pues bueno, esas intersecciones hay que diseñarlas de otra manera para garantizar la accesibilidad segura de todos los usuarios de la vía pública. En este caso hemos identificado en Palma 77 puntos de este tipo, ¿vale? Que los podéis ver, están identificados y cartografiados en la imagen que tenéis abajo, ¿vale? Por lo que a paradas de MT se refiere, de las casi 900 paradas que tiene MT en la ciudad de Palma, hay 79, el 9,1% de ellas, que interaccionan con la red de itinerarios ciclistas de Palma, ¿vale? Y como hemos dicho, pues hay conflictos cuando suben y bajan los usuarios, ¿vale? Ahí, si pasáis, ahí podéis ver pues, bueno, distintas tipologías, ¿no? Si el carril bici pasa por detrás de la parada, si el carril bici pasa por delante, si el carril bici va a cota de calzada. Ya hemos identificado como varias tipologías. Mira, lo pasamos rápido, veréis las imágenes, ¿no? Esta es la itinerario ciclista en acera delante de parada, pues evidentemente aquí cuando el usuario quiere subir al autobús tiene que cruzar el carril bici y ahí se genera una serie de conflictos. Itinerario en calzada delante de la parada del bus, eso al final dificulta más lo que sería la aproximación del bus a la parada. En la siguiente slide podemos ver ya algunas actuaciones que ha empezado a hacer la MT para mejorar la situación de alguna de estas paradas, ¿vale? Siguiendo los criterios que marca la guía que ha hecho el MITMA, ¿vale? Nosotros en las propuestas luego veréis que hay alguna propuesta de mejora, sobre todo teniendo en cuenta temas de accesibilidad.
La siguiente problemática que hemos identificado es la interacción con contenedores. Pues evidentemente cuando uno tiene que ir a dejar el residuo al contenedor, tiene que cruzar el carril bici y no existe pues, bueno, un paso de peatones adecuado. En este caso hemos identificado 118 puntos donde se tendría que mejorar este diseño para facilitar el acceso a los contenedores. Y por último, aunque no ligado a la problemática de interacción con los peatones, sí que para mejorar la infraestructura ciclista, pues sobre todo en la calle Torcuato Luca de Tena, hemos visto que el arbolado, pues bueno, al desarrollarse ha generado alguna problemática en el carril bici. ¿Vale? Con todo esto, el diagnóstico que hacemos, pues bueno, al final lo hemos visto ya, ¿no? Es un poco, Palma tiene una red de 108 kilómetros de infraestructura ciclista, un porcentaje importante son en acera y poco a poco tenemos que ir modificando esos tramos con alternativas de diseño que sean adecuados a nuestro tiempo, a lo que nos reclaman los diseños actuales. De todos estos hemos identificado los 1.100 metros que tienen una alta problemática y que deberíamos buscar alternativas de manera rápida o en un primer plazo. Y luego a nivel de puntos de conflicto, lo que hemos dicho, existen 79 paradas de MT que hay que mejorar porque interaccionan con el carril bus. Existen estas 77 interacciones donde el carril bici pierde continuidad y genera unos conflictos importantes con el peatón. Hay 118 puntos de aportación de contenedores de malla que también tenemos que vigilar y estos puntos problemáticos que hemos identificado los tenemos que mejorar aplicando como dos normas muy básicas, ¿no? Primero sería seguir las recomendaciones de la guía de recomendaciones para el diseño de la infraestructura ciclista que tenemos aprobado en España y que es el manual de referencia para todas las administraciones públicas que en sus competencias desarrollan infraestructura ciclista y por otro lugar teniendo en cuenta la orden ministerial por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad, ¿vale? Al final estamos hablando de conflictos entre bicicletas y peatones y ahí pues bueno, el tema de accesibilidad, y eso nos lo trasladó ONCE de una manera muy clara, tenemos que cumplir con los criterios de accesibilidad para que realmente el espacio público sea accesible para todos los usuarios, ¿no? Y lo que hemos hecho ya para terminar, en el documento lo veréis, es definir unos criterios básicos de diseño. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que dice la guía, pero la guía la tenéis pública y la podéis ver un poco, pues de cada tipo de infraestructura, qué dimensiones mínimas debería tener. Tenemos una serie de secciones tipo para que tengáis un poco una idea de cómo deberían ser una sección tipo de un carril bici. Y lo que hemos hecho ya es hacer una propuesta, la siguiente, de ampliación de la red ciclista. Aquí hemos seguido los siguientes pasos. El punto de partida ha sido el análisis que hemos hecho de la red actual, esos 108 kilómetros. El siguiente paso, la siguiente interacción que hemos hecho es analizar esos tramos que hemos visto conflictivos, le hemos buscado alternativas, es decir, cómo podemos mejorar esos tramos conflictivos que hemos identificado y cuál debería ser la alternativa. Y finalmente el tercer punto ha sido analizar del PEMUS aprobado qué tramos se han ejecutado, qué tramos no se han ejecutado e incorporarlos a esa red futura. Y luego, para cerrar esa red y que tenga conectividad y que sea adecuada, hemos añadido algunos puntos concretos para mejorar la red. Con eso pasaremos de una red actual de 108 kilómetros a esa red de 167 con un incremento de 59 kilómetros. ¿Vale? Aquí podéis ver la imagen final de cómo sería la red. En negro tenéis la red actual y en colores las distintas propuestas de mejora, tanto de las alternativas analizadas como lo planteado por el PEMUS. Y también las en verde son las que tiene planificadas el Consell para implantar. ¿Vale? Y finalmente lo que vamos a hacer ahora y lo que nos queda en esa fase 2 es hacer unas propuestas ya concretas de algunos puntos, cómo los vamos a mejorar, ¿vale? Nosotros lo que sí que hemos querido hacer en esta fase estratégica es para cada uno de estos 5 puntos de conflicto o tipologías de conflicto, a nivel teórico, cómo lo deberíamos resolver, ¿no? Pues el de, por ejemplo, criterios de diseño en los puntos de conflicto de intersecciones,
pues al final existen miles de documentos, ¿no?, explicando un poco cómo se tiene que dar continuidad al carril bici y cómo se tienen que gestionar las interacciones con los peatones, ¿no? Ahí, sobre todo, pues la orden ministerial de accesibilidad lo deja meridianamente claro, ¿no? Y pues bueno, pues en función de la tipología o de la vía y del espacio, pues aplicaremos pues unos diseños u otros, ¿no? Pero vamos, realmente el aviso, ¿no?, la franja podotáctil para avisarle al peatón de que está accediendo a un carril bici, pues bueno, es un poco el diseño que tenemos que implantar. Para MT, un poco seguir en la línea de lo que se está haciendo, ¿no? Al final, realmente, en función de la tipología de intersección del carril bici con la MT, hay distintas soluciones, pero bueno, pues está claro que la bicicleta, cuando llega a un punto de parada, tiene que tener claro que ahí la preferencia, si hay un autobús y está gente subiendo y bajando, es del peatón, es de la gente que sube y baja del vehículo, y lo que os decía, pues en función de cada una de las tipologías, pues existen distintas soluciones tipo. ¿Vale? Y para la parte de los contenedores, pues bueno, también es relativamente sencillo, realmente es poner un paso de peatones accesible que le permita al usuario cruzar el carril bici y acceder al espacio de contenedores para realizar la tarea sin problemas. ¿Vale? Y próximos pasos, y para terminar, pues básicamente hemos terminado lo que sería la fase 1 del estudio, que es este diagnóstico estratégico, y nos quedaría la fase 2, que terminaremos a final de mes, que es de esos puntos que hemos identificado como problemáticos, los más problemáticos, aterrizar esas alternativas de soluciones que hemos buscado para poder, pues, presentar cuál tiene que ser la propuesta con su presupuesto correspondiente, y con esto esperamos a finales de junio terminar el trabajo.